días. Estamos aquí nuevamente con una emisión más de nuestro capítulo de las dificultades de aprendizaje. Hoy estamos con el tema de las diferentes definiciones de las dificultades de aprendizaje. Mi nombre es Anelis. Mi nombre es Susi y pues bienvenidos a todos. Ojalá les guste mucho este capítulo en donde, como ya lo dijo mi compañera, pues vamos a tocar diferentes conceptos, un poco de historia y un poquito más ahí en detalles del tema. Ojalá les guste mucho. Gracias de antemano por su atención. Muy bien, el que sí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias compañeras, compañeros. Nuevamente nos encontramos, como ya mencionaron, en un capítulo más. Mi nombre es Esmeraí y es un gusto saludarlos nuevamente. Hola, mi nombre es Pablo Lucas, muy buenos días. Espero que este tema sea de su agrado. Es el segundo capítulo de nuestro tema, de las dificultades del aprendizaje. Y más que nada espero que seamos claros al momento de explicar las cosas. Y bueno, damos inicio. Nosotros somos el Club de las Dificultades. Ahora sí viene lo chido. Pues bueno, vamos a ir comenzando en esta pues segunda parte de nuestro tema, de nuestro programa. Y pues como ya platicamos la anterior vez, pues este tema de las dificultades de aprendizaje creo que ha sido un tema bastante pues amplio, y creo que con el paso de los días en los que vamos tocando ese tema, vamos entendiendo un poquito más a qué se refiere, ¿no? Entonces, ahorita pues vamos a enfocarnos en hablar sobre las definiciones, más que nada los conceptos que se fueron dando con el tiempo, ¿no, Esme? Sí, así es. Pues me da gusto nuevamente estar con ustedes y como ya lo mencionaste, vamos a empezar a hablar ahora como esa parte de la historia de la definición de las dificultades de aprendizaje, porque recordamos que no se llamaba en un principio así. Sí. Antes de 1962, pues era etiquetado con otro término, como por ejemplo dificultad mental, deficiencia cerebral mínima, o relacionados como con trastornos mentales que sí hacían que pues ver al niño, porque al final de cuentas eran los niños que se les detectaba ese tipo de problemas de aprendizaje que recordamos no se llamaban anteriormente de esta manera. Entonces, creo que en ese momento existía un debate entre padres y sociedad, porque decían, no, es que es un término un poquito como muy etiquetador, muy señalado sobre la sociedad, que tengo un hijo un poquito de retraso, con retraso mental, por decirlo así. Entonces, los papás tenían como este debate y llega más adelante Samuel Kier con su término de dificultades del aprendizaje. Sin embargo, pues antes de todo esto tiene un trasfondo, como todo, tiene su historia. Entonces, pues creo que vamos a empezar a introducir estas definiciones. Sí, pues igual como lo comentas, creo que se iban más a un proceso neurológico. En estas fechas, pues de 1900, siempre se dijo que era más como un término médico. Siempre se basaba más en un término médico, era como problemas cerebrales, mentales, y pues no era tal cual una definición así de dificultades del aprendizaje DEA, sino era más un término más médico, y lo usaban más en temas pues neurológicos, no como algo, yo creo, psicológico, ¿no? Buenas tardes, es un placer, es un placer estar con ustedes otra vez. Pues sí, tienen razón. A lo largo de la historia, este término de dificultades de aprendizaje fue mejorando, ¿no? Antes lo llamaban nada más daño cerebral, trastorno mínimo, ¿no? Y llegó Strauss diciendo que pues también era daño cerebral, no le modificaban nada, ¿no? Y venía con Letting en 1953 más o menos. Ajá. En el 47, que decía que ellos dos decían que las personas durante o antes o después de que naciera el niño pueden detectar que tuviera una deficiencia intelectual llamada, o decirlo como DI, ¿no? Esos son propensos a no ser empáticos con las personas, problemas con
con el pensamiento, ahora sí con el razonamiento matemático, con todo lo que es conlleva la lingüística y todo eso. Y entonces era una forma de detectar que tenían el DI, ¿no? Sí, claro. Justamente como lo habíamos ya mencionado en el capítulo anterior y ahorita justo que lo estamos planteando, pues todo se origina con algo neurológico, algo que también lo podríamos tomar como algo neurofísico, que incluso la vez pasada planteábamos como diferentes ejemplos. Uno de ellos podría ser que se relaciona directamente con dificultades en el cerebro, así era como lo ponían al principio. Una podría ser con un ejemplo con la dislexia, que esto, bueno, hemos observado que ha habido como diferencias en ciertas áreas en las que se procesan las palabras escritas y todo eso. Ahora también tenemos otra parte como las psicolingüísticas, que en anteriores ocasiones las planteábamos también, cómo se podría dar este caso de que alguien confundiera una letra con otra, una P con una B, vamos a ponerlo así, que aunque sí para nosotros podrían ser como sonidos un tanto diferentes, sin embargo se prestan a eso, a que se puedan confundir. Exacto. Y que es lo más normal, incluso con el procesamiento de la información, siento también que ahí es un punto que a tomar en cuenta y que recalca bastante en este tema. Sí, de hecho, bueno, en las primeras definiciones de dificultades del aprendizaje, pues tenemos que era como una dificultad o una disfusión entre, pues digamos que las conductas que tenía el niño y con su edad cronológica, porque muchas veces no coincidían. Entonces ya van como más a estas alteraciones de un trastorno, y que era, pues sí, como lo mencionábamos, era algo que relacionado con la salud mental, por decirlo de esta manera, conociéndolo ese término en este tiempo. Sí. Pero pues realmente creo que el aprendizaje ha sido parte fundamental de todo esto, y creo que vamos más allá en el trasfondo de qué es una dificultad del aprendizaje, porque siempre ponemos una etiqueta a alguien como lo mencionábamos en el capítulo anterior, es que él le falta, no sé, más razonamiento lógico, pero realmente no nos damos cuenta que tiene un problema, pues ahí emocional o psicológico, que no nos damos cuenta, y cuando realmente tratamos con esa persona y dicen, no, es que entonces sí tiene un problema y es por eso que tiene estas dificultades. Bueno, ya como se va definiendo con el paso del tiempo, son características, digamos que específicas, disfunciones de una o dos o más, incluso percepciones del ser humano. Por ejemplo, como lo mencionabas, la dislexia podría ser, no sé, igual como dijo el compañero, creo que los post y prenatales son etapas muy, muy importantes que debemos cuidar como padres o como los futuros padres, que si hay alguien que está ahí en casita y está a punto de... Sí, pues sobre todo creo que hay que informarse antes de ser papás, ¿no? Sí, claro. Antes de tomar una decisión de esta tan importante, que es mucha y conlleva mucha responsabilidad, Claro, para poder traer al mundo un hijo sano, por decirlo así. Entonces creo que debemos cuidar esta parte, como les mencionaba, pre y postnatal, donde ocurren estos cambios en la gestación, porque Exacto. puede ser, no sé, tal vez sea un mito o no, pero muchas veces dicen que cuando un bebé nace con alguna deficiencia es porque algo ocurrió en el embarazo. Por ejemplo, no sé si sea tan real, pero mi sobrino, cuando estaba mi hermana embarazada de él, lo asustó un perro, digamos, fue algo emocional. Sí. Entonces, a la actualidad, él tiene 10 años, pero se le dificulta un poquito el habla.
como pronunciar ciertas palabras, como la R, como decíamos. Entonces, es que es un trasfondo muy, muy, muy amplio. Muy grande. Sí, es que igual como lo comentan, creo que es una parte bastante interesante esta parte de los padres, porque hay una parte igual de la lectura que nos habla sobre cómo es que los padres no toman esta, por decir, conciencia de poner atención, creo, más en un trastorno, en una deficiencia, en algo que realmente tal vez le es emocional, pero durante el embarazo también hay una parte que yo creo que comentabas, que lo de Strauss, creo que era el que decía que todo esto se podía ver antes del embarazo. Se podían hacer como más estas pruebas, creo yo, más médicas, donde se podía ver si, no sé, el bebé venía con cierta deficiencia, cierto trastorno, cierta dificultad mental o algún tipo de dificultad, ¿no? Pero que intelectual, que en ese momento en esos años la llamaban como DI. Y ahorita creo que con el paso de los años se ha ido como poniendo este concepto ya más claro de que es una dificultad de aprendizaje, porque es donde afecta en el caso de los niños todo ese proceso de aprender, de enseñanza-aprendizaje, de tener un poquito más de conciencia hacia que es importante una dificultad de este tipo, no nada más médica o neurológica, ¿no? Exactamente, concuerdo con ustedes dos, o con todas, de hecho. Al final de cuentas, creo que también hay veces que los padres como que no quieren aceptar que tienen una dificultad intelectual, una dificultad de aprendizaje, entonces no lo tratan. Entonces ahí va generándose como un problema más grande, y pues con el paso del tiempo pues prácticamente pues nunca van a mejorar los niños, ¿no? Entonces hay no sé también si no sea cierto, pero me dijeron que muchos doctores decían que por ejemplo durante el embarazo no puedes pintarte el pelo, no puedes hacerte nada, porque de hecho esos químicos le llegan al cerebro al bebé. Entonces por eso dicen, o sea, desde el embarazo tienes que tener mucho cuidado con cuidarte para poder tener un buen un parto. Y entonces ¿cómo se dice? Pues decía Kirk cuando ya se estableció su definición, fue en la conferencia de Chicago, que eso lo organizan los padres de familia que tienen niños con problemas de dificultades de aprendizaje. Entonces su definición como que fue muy aceptada por esos padres, ¿no? Ya con el paso del tiempo pues fue modificándose la misma definición que dio Kirk, la fueron como modificando para ver qué servía y qué no, y pues en la actualidad pues sí se lo siguen ocupando, me imagino. Sí, que vamos a tomar en cuenta justo de eso que planteamos, de el embarazo. Yo creo que incluso en el proceso de gestación y todo eso, pero también antes de eso, está demostrado exacto. Que debe haber como un proceso, básicamente, otra vez, como regresando a la palabra, de prepararse, tanto, por ejemplo, en este caso la mujer como el hombre y todo eso, para que las cosas como que funcionen de mejor manera. Pero sí, es justamente eso, y es lo que vemos ahorita en la lectura. Lleva este tipo de, al menos el concepto que estamos manejando de dificultades en el aprendizaje, tiene un proceso, o sea, y conlleva varios puntos que, por ejemplo, ahorita hablábamos ya de las teorías centradas en el sujeto, que es justamente cuando tocábamos esta parte de lo neurológico, la parte psicolingüística también, las teorías genéticas, que es justo lo que estamos hablando del embarazo, que también, por ejemplo, los retrasos madurativos, que es algo como que no hemos planteado mucho, pero que incluso también se da, que, por ejemplo, el proceso de maduración en cada persona es completamente distinto. Exacto. Porque sí hay etapas que están ya como, vamos a ponerlo, que están estables. Sin embargo, no todas las personas vamos a llegar a un proceso de maduración al mismo tiempo. Claro. Y es algo que tiene que ver justamente en este tema. ¿Cómo es que todo esto nos ayuda a detectar este tipo de cuestiones?
Sí, además, bueno, creo que todo esto está fundamentado sobre todo ante casos reales, estudios que se han realizado, por ejemplo, la lectura, bueno, para hacer hincapié, el libro se llama Introducción a las dificultades del aprendizaje y pues bueno, nos estamos basando en el capítulo 2 y es como como este proceso, como mencionábamos. Entonces, creo que es importante destacar que no es que solo a nosotros se nos haya ocurrido o cosas así, sino que ya existen estudios que han diferenciado entre por qué se dice que es una dificultad del aprendizaje o cuáles son las características. Por ejemplo, las definiciones que nos hacían de Estados Unidos, porque si bien recordamos, la mayoría de pruebas psicométricas son inglesas, vienen en inglés. Exacto, entonces es un poquito complicado adaptarlas al español o a nuestra lengua, digámoslo así, de esta manera, ya que pues se necesita de mucho profesionalismo, mucha preparación para poder desempeñar un papel, un rol de estos como un psicólogo, un terapeuta, alguien que sea esta ayuda para que podamos también salir de esta parte como ignorancia, vamos, porque al final de cuentas, al no informarnos, pensamos que una dificultad del aprendizaje, como retomando de años anteriores, podemos decir que es alguien con discapacidad mental, pero realmente no es así, claro. Porque vemos en la historia que estas personitas, al final de cuentas, vamos en la etapa de los niños, recaemos nuevamente a los niños, sí, como lo decíamos en el capítulo anterior, porque es ahí donde nos damos cuenta y debemos sobre todo darnos cuenta cuál es el grado de dificultad del aprendizaje del niño, si existe algún tipo de dificultad, porque es de entre una o dos, bueno, de dos a más discrepancias, como dicen esos autores, que puede existir entre la conducta y lo cognitivo, entre, bueno, qué tanto razonas, qué tanto aprendes, qué es lo que se te dificulta, porque no solamente es mental, sino es un proceso de escritura, de lectura, de reconocimiento, de actitudes de capacidad motriz, en donde podemos darnos cuenta si realmente existe o no un problema de estos, porque vamos, ya es como un problema. Se dice problema porque es algo que impide, una dificultad que avance nuestro niño que está en pleno desarrollo. Sí, que al menos yo siento que ahí ya entramos en la otra parte de este proceso, como las teorías interaccionistas o integradoras, que es justamente de esta parte, cómo el ambiente va a ayudar a que este tipo de dificultades nos ayude a sobrellevarla o a mejorarla. Por ejemplo, sabemos que si un niño tiene como una dificultad de memoria leve, vamos a llamarlo así, el ambiente, la escuela, sus papás, incluso con las personas con las que se relaciona, en este caso amigos, van a jugar un papel fundamental. Importante, exacto, para que esto mejore. Y estamos hablando de un caso como algo leve, algo que no nos lleva tanto proceso. Entonces, este es igual uno de los aspectos que se manejan aquí, así como igual hace rato lo mencionábamos, el ambiente. Sí o sí, el ambiente es una pieza fundamental en este aspecto. Exacto, y creo que, bueno, mencionas algo muy importante, el ambiente en el que se encuentra el desarrollo de nuestro pequeño. Por ejemplo, hay niños que pueden nacer súper bien, digamos, definamos bien en un aspecto psicológico, psicomotriz y todo eso, digamos que lleva un proceso de gestación normal, natural. Sí. Entonces, ¿qué pasa en esos hogares en donde existe la violencia? O sea, los niños no tienen ninguna dificultad, pero al final de cuentas se va desarrollando. Exacto, se va desarrollando. ¿Por qué? Por el mismo ambiente. Porque en el ambiente existen golpes, existen gritos, existen... Los niños necesitan un héroe. Diferentes aspectos que pueden llevar al niño a generar esas dificultades del aprendizaje. Porque, por ejemplo, un niño que sufre violencia en casa no va a tener el mismo rendimiento que un niño que no sufre violencia en casa. Exacto. Sí, pues es que igual creo que partiendo de esta definición de los primeros años,
me pareció muy interesante y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en la parte médica. Porque creo que si lo veíamos en el capítulo anterior era centrarnos como más en lo psicológico, en lo emocional. Clínico. Pero exactamente, ¿dónde dejábamos esa parte clínica de la medicina, estos procesos neurológicos? Exacto. Creo que como que en la primera parte de esta emisión creo que lo hicimos como, o bueno, al menos yo lo hice como de un lado, porque yo decía, o sea, sí es importante, pero como que para mí es un poco más importante enfocarnos en lo psicológico y en lo emocional, ¿no? Pero ahorita, como todo tiene una historia, y ahorita con este capítulo y esta parte que estamos tocando, este tema, se me hace algo bastante, pues, interesante que parta desde la parte médica y neurológica, porque volviendo a lo del proceso de un embarazo, pues muchas veces, en este caso hablando de las mujeres, pues no tenemos como esos cuidados, ¿no? Esos cuidados que se tienen que tener, como una buena alimentación, un buen descanso, tanto un ambiente, y creo que es lo que igual mencionábamos hace rato. Importa mucho el ambiente en el que se desarrolle, tanto desde el embarazo hasta el proceso del niño que va a ir teniendo. ¿Por qué? Porque igual comentábamos hace unos días aquí entre nosotros que es importante el contexto donde se está desarrollando esta dificultad, porque todo va a partir desde qué ambiente, qué contexto, desde dónde, desde qué punto está partiendo esto, para así nosotros poder tener como este punto central, para así poder partir a lo que queremos. Exacto, y creo que también todo esto empieza como una movilización, pero como algo social. Sí. Porque, bueno, anteriormente, en los primeros años, como ya mencionamos, se es una etiqueta. Era como etiquetado el niño que presentara alguna dificultad, porque no era, como nuevamente mencionamos, no es normal, ¿no? Entonces, empieza todo con esto, con una etiqueta social. Y por eso es como que se fue adaptando este tipo de términos al que ahora conocemos como dificultades del aprendizaje, porque ya suena más bonito, ya no suena etiquetador de decir, ese es un niño con trastornos mentales. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que es un niño con problemas exacto, que al final de cuentas va a decir, es que no me lo voy a acercar entonces porque tiene esto. O no me vaya a pegar lo que tiene. Contagioso. Exacto. Entonces creo que sobre todo esto, esta definición de dificultades del aprendizaje surge a raíz de esto, a raíz de una etiqueta social, a raíz de un cómo me van a ver en la sociedad. Porque si bien, o sea, somos seres sociales que por naturaleza tendemos como a creernos o adaptarnos al contexto. Sí. Exacto. Sí. Por ejemplo, o sea, también entra otro aspecto en donde se va desarrollando esto, como mencionábamos. ¿Por qué? Bueno, porque no sé si les han tocado ver mamás o familiares que tengan niños chiquitos en casa, en donde no les hablan como debe ser, pues. Y le dicen, ay, mi bebé pechocho. O sea, ¿qué es eso? O sea, no. O sea, si le vas a hablar a un niño, háblale bien, o sea, con las consonantes reales, porque al final de cuentas existe una alteración en donde pues el niño crece con esto, porque se le va a hacer normal decir la D en vez de la R. Porque todo esto o sea, se va generando. Y es como mencionábamos también con nuestro profesional, nuestro docente a cargo, que, bueno, esto también se va degenerando si no lo trabajamos. Sí. Exacto. Concuerdo con ustedes y vuelvo a recargar. Tiene que ver mucho el ambiente familiar, ¿no? O sea, no solamente el ambiente exterior, sino el familiar, porque, por ejemplo, pueden haber que hayan nacido bien o durante el embarazo, también las personas se droguen, ¿no? O sea, también eso afecta en el embarazo. Eso es muy importante, ¿no? Porque personas que fuman, que toman durante el embarazo, eso le afecta mucho a la condición del bebé, ¿no? Y esto se va generando mucho. Entonces, decía que Kir se juntó con unos comités que eran 12 más o menos, más me recuerdo, y decía que él era el que dirigía ese gran comité,
para que dijeran, no, pues aquí hicimos esto, pero nos falta esto, entonces hay que quitar esto y hay que modificarlo, ¿no? Entonces las asociaciones que estaban integradas, pues ya iban modificando con el paso de los años esas definiciones o ese término, y tienen mucha razón, o sea, al final de cuentas siempre como excluíamos a las personas que tenían una deficiencia de aprendizaje, ¿no? Pero hoy en día creo que como que vamos mejorando y vamos razonando más y hasta los juntamos, ¿no? Puede ver una persona con una dificultad intelectual que pueda ser un albañil o que pueda con trabajar. diferente profesión. Exactamente. He visto, por ejemplo, personas que tienen síndrome de Down que son empacadores en los supermercados y te lo empacan bien, ¿no? He visto a personas con TEA, trastorno de autismo, que entonces hay que como que enfocarse más no solo en lo social, sino en lo familiar, ¿no? Como decía, que ver si desde del nacimiento los padres o los familiares van como que haciéndole trabas a las personas que tienen dificultades de aprendizaje para poder que mejoren, ¿no? Sí, pues ya es importante todo este tema. Igual tener en cuenta pues que es algo, tener un poquito más de conocimiento en esto del origen de todas estas definiciones, pero pues al final de cuentas caemos en una sola, que fue ahorita va a ser como nuestra conclusión, pero pues igual ya hemos llegado como a la parte final de este capítulo. Y pues esperemos que igual haya quedado pues un poquito más claro el tema y que haya sido de bastante interés. Y pues solo vamos a finalizar pues en estas últimas definiciones que son las más actuales. Sí, y de hecho, el Comité para las Dificultades del Aprendizaje, ya digamos que en los años más actuales, en nuestra actualidad contemporánea, ya nos define como las dificultades de aprendizaje en un término pues ya más genérico, ¿no? Más general. En donde no solamente se adaptan términos, digamos, mentales, sino que también entre como las deficiencias que existen entre, como lo mencionábamos, digamos, entre las habilidades, son las que diferencian entre las habilidades tanto sociales como psicomotrices de un estudiante, en este caso, o de un niño que presenta ciertas dificultades como son para escribir, para hablar, para concentrarse, y también puede englobar entre como esos trastornos de dislexia, de autismo y diversas condiciones que nos van a afectar en nuestro desarrollo o en nuestro aprendizaje sobre todo, y pues pueden coexistir otras condiciones como las deficiencias sensoriales, el retraso mental, trastornos emocionales, como decíamos, los socioculturales también, porque es un aspecto que sí o sí nos va a afectar al final de cuentas nuestro contexto en el que nos encontramos. Pues igual para terminar, pues sí, tienen mucho que ver estas como que experiencias, ¿no? Que a lo largo de la vida no solo nosotros, sino todas las demás personas han vivido, ¿no? Con algún problema, con algún niño que tenga algún problema de dificultad de aprendizaje. Y sí, antes era como que muy despectivo el término de cómo nos referíamos a las personas con ese problema, ¿no? Pero hoy en día como que vamos cambiando. Entonces esta sería como una conclusión muy clara, que al final de cuentas la sociedad como que va madurando en ese sentido de cómo se refieren a las personas con problemas de aprendizaje, ¿no? Más que nada. Bueno, en mi parte creo que podríamos todos decir que ¿qué aprendimos el día de hoy? Esa es una excelente pregunta. Pues que las dificultades de aprendizaje no solo se van a reducir a un origen, sino que va a haber como diferentes aspectos, tanto biológicos como sociales, o muchas veces de ambos, y que lo más importante es que no solo buscan explicar el por qué, sino también el cómo intervenir nosotros como futuros profesionales que vamos a estar en este tipo de situaciones, y que obviamente vamos a intentar diseñar las mejores estrategias
para poder lograr la solución a este tipo de situaciones, problemáticas, como le gusten llamar. Entonces yo creo que eso sería como el aprendizaje de hoy. No sé tú. Sí, pues sí, igual la verdad pues ya llegamos como al final. Igual puedo concluir con esta parte de lo que mencionaba pues Esme, de la sociedad, que creo que mientras pueden haber muchísimas definiciones, muchísimos conceptos, pero y puede haber mucho ir trascendiendo origen tras origen tras origen, pero mientras la sociedad siga teniendo estas etiquetas de ponerle estas etiquetas a estos problemas, creo, siempre pues va a ser lo mismo, siempre va a ser con los mismos nombres, los mismos pensamientos, todo depende de la sociedad y depende del contexto en que también veamos la situación, pero pues mientras se haya quedado creo que claro el tema, pues creo que no hay problema. Igual pues como repitió pues Esme, creo que estamos aprendiendo, estamos todavía en un proceso y pues esperamos que el tema haya sido pues bastante claro y también de su agrado. Entonces pues sería todo y pues con esto terminamos. Bueno, gracias por su atención.